ahí la presentación de PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Recuerden entonces que estamos en espacios vectoriales. Estos son los temas que vemos dentro de espacios vectoriales. Primero vimos la definición de espacios vectoriales, en qué consistían y qué son los subespacios. Obviamente que primero hicimos toda una introducción y adelantamos todo lo que viene después, porque es lo que motiva el hecho de que un espacio vectorial se defina de ese modo a través de esa definición tan arbitraria de que tiene que tener dos operaciones y todas las propiedades. ¿Por qué? Porque en definitiva el objetivo que busca un espacio vectorial es las combinaciones lineales y a partir de las combinaciones lineales de sus elementos generar a todo el espacio a partir de un conjunto mínimo. Entonces, lo que nos toca ver hoy es un poco de combinaciones lineales y dependencia e independencia lineal de vectores, para luego, no sé si llegamos hoy, a adentrarnos en conjuntos generadores y bases de un espacio vectorial. Antes que pasemos a eso, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿alguna duda, algún comentario? Profe, le preguntaron algo en el chat. A ver, en el chat, bárbaro, gracias por avisarme. Sí, es cierto, Cristian. No subí ninguna todavía, estoy medio fiaca. Anduve muy complicado estos días. Ahora me estoy tratando de organizar y ya les empiezo a subir las presentaciones de las clases. No se hagan problema, pero está bien que me lo recuerdes. Siempre acuérdense que las presentaciones de la clase son orientadoras, o sea, es para tener presente lo que estuvimos viendo en la clase, los ejemplos y a qué le dimos más énfasis, pero no reemplazan los apuntes, ¿no? Profe, Así que bueno, sí. consulta, nos quedó pendiente. Estábamos ayer tratando de resolver una demostración de determinantes y la verdad que no lo pudimos resolver. No sé si te lo consulto por mail, te mando por A24. A ver si es cortita. ¿De Es qué la se trata? demostración, porque es decir, te la puedo explicar la demostración, pero no yo imagino que debe tener alguna demostración más formal. La demostración Claro. se pará. A sea A de forma n por n, demostrar Sí. que el determinante de R por A es igual a R a la n por el determinante de A. Esa demostración que está explicada, en la práctica la hicimos muy explicada. Entonces sabemos que si yo multiplico R por A, voy a afectar a todos los A y J, pero no hay una demostración como si fuera un parcial, digamos. No, pero resulta más explicada, sí, porque vos lo que sabés es que cuando multiplicás un número por una matriz, se multiplican todas las filas por ese número. Por cada fila que se multiplique, el determinante se multiplica por ese número. Como al multiplicar la matriz entera por el número se multiplican todas las filas, entonces resulta que el determinante se multiplica una vez por cada fila que tiene. Y lo escribís más o menos simbólicamente, pero sí, es más charlado que otra cosa. Pero mándamelo por mail y lo vemos, lo intercambiamos. ¿Sí? Porque si no, ahora si me pongo a Sí, porque hacerlo, me voy porque mucho. yo llegué, estaba buscando y digo, bueno, si yo tengo la sumatoria de B, que es B es igual a R por A, y bueno, cambio el problema, pero no sabía cómo justificar, porque después el adjunto me queda lo mismo. Me queda R Claro. por la matriz adjunta, No, pero no le puedo sacar tú, el R para justificarlo. no, lo justificás a partir de que al multiplicar una fila por el número, el determinante se multiplica por ese número. Y al multiplicar la matriz entera, multiplicás todas las filas. Si tiene n filas, entonces te termina el determinante multiplicado n veces por el número k. Bien. Pero mandámelo, escribímelo y lo vemos. Bueno, entonces, lo de las presentaciones ya lo contesté, bárbaro. Cuando me escriban por chat y yo vean que no le doy bolilla, hagan como hicieron recién y menciónenmelo, porque es difícil estar siguiendo las dos cosas a la vez. Bueno, entonces, acá. Combinaciones lineales. Ya nos habíamos adelantado, o sea, ustedes vieron que toda la definición de espacio vectorial apunta a la combinación lineal. Entonces, ¿qué va a ser combinación lineal de n vectores? Simplemente
multiplicar cada uno de esos vectores por un número real cualquiera, alfa 1, alfa 2, alfa n, no necesariamente iguales, o sea, cada uno por un número, que pueden ser distintos, y sumar eso. Como estamos en un espacio vectorial, tenemos la seguridad de que la suma de esos productos de un vector por un escalar, respectivamente, y luego sumados, me da un nuevo vector del mismo espacio vectorial. Entonces, a eso lo llamamos combinación lineal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo en un espacio vectorial de matrices de 2×3, esas dos matrices, B1 y B2, que como yo ya estoy en espacios vectoriales, ya les pongo nombres de vectores. Si no, antes las llamábamos matriz A y B. No se contradicen, esas dos visiones se complementan en realidad. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo esas dos matrices y dos escalares, por ejemplo 3 y 2, la combinación lineal de esas dos matrices mediante esos dos escalares me da por resultado, bueno, esta nueva matriz. Multiplicamos la primera por 3, la segunda por 2, y la sumamos y me da este resultado. A estos escalares se les suele llamar coeficientes de la combinación lineal. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo puedo tener muchas combinaciones lineales en el espacio de matrices de 2×3 porque puedo elegir dos o más matrices cualesquiera. Pero aún habiendo elegido estas dos matrices, cambiando los coeficientes yo obtengo otras combinaciones lineales. Entonces puedo obtener todas las combinaciones lineales que quiera, que desee. ¿Sí? O sea, la combinación lineal, en este caso de estas dos matrices, no es única, depende de los coeficientes que uno elija para armar la combinación. Por ejemplo, yo podría preguntarme en R3, que también es un espacio vectorial, si esta terna, o este vector de R3, resulta ser combinación lineal de estos tres vectores. A priori, ¿a ustedes qué les parece? ¿La respuesta tiene que ser necesariamente que sí o puede que no? Puede que sí o puede que no, me da la impresión. Digamos, Claro, considerando que podés ponerle cualquier coeficiente. claro, o sea, yo sé que combinando linealmente estos tres vectores, obtengo muchos vectores nuevos. Ahora, yo no tengo nada que me garantice que cualquier vector que a mí se me ocurra lo puedo obtener como combinación lineal de estos tres. Va a ser el paso próximo. Cuando yo diga, además, son generadores, o sea, obtengo cualquier vector a partir de estos tres, y eso ya va a ser una propiedad mejor todavía. En este caso, ¿cómo haría para ver si este vector es combinación lineal de los tres? Y planteo tres coeficientes incógnitas, alfa, beta y gamma, y planteo el primer vector, el vector que yo quiero, igual a alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma por el tercero. Como son ternas, en general son vectores, el desarrollo, de acuerdo a las componentes que correspondan, si son ternas, si son matrices o lo que sea, me lleva a una igualdad que cuando igualo componente a componente, me lleva a un sistema de ecuaciones, en donde como términos independientes tengo al vector que quiero generar, y del otro lado tengo las incógnitas, alfa, beta y gamma, multiplicados respectivamente por las componentes de los vectores que intervienen en la combinación lineal. Esto es un sistema de ecuaciones. Si este sistema de ecuaciones admite solución, voy a tener alfa, beta y gamma, que multiplicados por estos vectores me dan a este, y entonces voy a poder afirmar que es combinación lineal. Si resuelven este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, la solución es 6 menos 20, 11. Entonces, como existen alfa, beta y gamma que multiplicados respectivamente por estos tres vectores me dan al que yo busco, este vector es combinación lineal de estos tres. ¿Bien? En cambio, bueno, obviamente acá está la respuesta, ¿no? Si yo multiplico 6 por el primero, menos 20 por el segundo y 11 por el tercero y lo sumo, voy a obtener esto. Podría hacer las cuentas para verificar, aunque esto es ni más ni menos que este sistema de ecuaciones al que llegué. Así que, si no se cumple, o sea, sería una verificación para ver si no hice mal algún paso al resolver el sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones, sí. Hola, profe. ¿Cómo Hola. sacas la ecuación después de... La segunda ecuación sería cuando ¿Esta? multiplicas
por alfa, beta. No, la de arriba, sí. El paso ¿Esta siguiente. primera? Ah, bueno. A ver, acá yo lo único que hice fue, la combinación lineal de estos tres va a ser alfa por el primero, 3, 0, menos 1, beta por el segundo, 1, 2, 0, y gamma por el tercero. Después, si yo multiplico alfa por el primero, me queda 3 alfa más 0 alfa, 0 alfa, menos 1 alfa. Acá me va a quedar 1 beta, 2 beta y 0 beta. Y acá me va a quedar 0 gamma, 4 gamma, 1 gamma. Y luego lo sumo. Por ejemplo, acá que me quedó 3 alfa y acá que me quedó 1 beta, me termina quedando 3 alfa más beta. ¿Se entiende eso o no? Mira, si no lo agrego acá, yo acá tengo, cuando multiplico por Como alfa. que sumando elemento a elemento de la primera Claro. parte. Sí. Acá me da Ah, alfa, por eso 0, de las comas. claro, menos alfa. Cada uno presenta respectivamente a lo que está entre paréntesis al lado. Claro, porque, a ver, ahí, por ahí yo fui muy rápido. Estamos en R3. En R3 uno lo que tiene son ternas ordenadas, X, Y, Z. ¿Bien? Bueno, acá tengo 3 ternas ordenadas. La primera, la segunda y la tercera. Entonces, yo ya sé que esto es un espacio vectorial porque lo demostramos en pasos previos. Con las operaciones suma y producto por un escalar que ya conocemos. Entonces, producto por un escalar se multiplica cada una de las componentes por alfa. Me queda alfa, 0 menos alfa. Acá me va a quedar beta, 2 beta, 0. Chic. Sumo y sumo el tercero. No lo hago así, no tardo. Y después, para sumar, sumás componente a componente. La primera más la primera, acá me olvidé 3 alfa más beta, y acá te queda 0, me queda 3 alfa más beta, como primer componente de la terna. Lo mismo con 2 beta más 4 gamma, y lo mismo con menos alfa más gamma. Y entonces, ahora, la igualdad entre esta terna y esta terna implica que se igualan respectivamente los elementos. El primero, que es menos 2, que está aquí, se iguala con el primero, que es 3 alfa más beta, que está aquí. ¿Sí? El segundo con el segundo y el tercero con el tercero. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bueno, está bien. Yo me había pasado de largo, lo asumí, pero está buenísimo que me lo preguntaste. Fíjense que en todos los espacios vectoriales, lo que nosotros planteamos como combinación lineal y luego igualamos a un vector, cuando igualemos componente a componente, nos va a llevar a un sistema de ecuaciones. Por eso, todo esto de espacios vectoriales, combinaciones lineales y demás, está muy relacionado con los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Bien? Entonces, esa es una particularidad. Sean matrices, sean ternas, sean lo que sean, nos llevan a sistemas de ecuaciones lineales. ¿Bien? Le estoy contestando una cosita a la profesora titular que me está consultando por el recuperatorio. Disculpen. Bueno, entonces, ¿se entendió hasta acá? Vamos a ver otro ejemplo. Me preguntan si este vector es combinación lineal de estos dos vectores. Bueno, bárbaro. De vuelta, para ver si este vector es combinación lineal de estos dos vectores, esto es en R2 ahora, por eso son pares ordenados. Yo tengo que ver si existen alfa y beta, tales que alfa por este primer vector, que es el 4 menos 8, y beta por este segundo vector, que es menos 1, 2, me da el 1, 3. De vuelta, acá te va a quedar 4 alfa, menos 8 alfa. Acá te va a quedar el par menos beta, 2 beta. Cuando igualo el 1, 3, primero lo sumo, perdón, me queda 4 alfa menos beta como primer componente, menos 8 alfa más 2 beta como segundo componente, lo igualo a 1, 3, y tengo este sistema. 4 alfa menos beta igual a 1, menos 8 alfa más 2 beta igual a 3.
Y ahora tengo que ver si existen alfa y beta que, multiplicado por estos vectores, me dan el vector 1, 3. Yo digo vectores, por ahí uno diría pares ordenados. Bueno, lo que pasa es que estamos en espacios vectoriales y ya adoptamos la denominación vectores para todos. Bien, ¿qué les parece? ¿Cómo es este sistema? ¿Tiene solución o no tiene solución? Ahí lo pongo en forma matricial. ¿El determinante no es 0? No. El determinante de la matriz, claro. Quiere decir que el rango de A, ¿cuánto vale? 1. 1, perfecto. Si le pongo A', o sea, le agrego esta columna, ¿el rango de A', cuánto vale? Y daría la Por impresión de ejemplo, 2. Así a simple por vista. ejemplo, hagan este determinante, tomando la primera columna y la última. Yo lo hago así, por hacerlo rápido, ¿no? En un examen no lo hagan así, copien la matriz al 20. lado y digan, calculo. Da 20, ¿no es cierto? 4 por 3, 12, más 8, 20. Quiere decir que el rango de A es 1 y es distinto del rango de A'. Quiere decir que el sistema, ¿cómo es? Por Roger-Frobenius. Incompatible. Incompatible. Quiere decir que entonces no hay solución. Y si no hay solución, quiere decir que entonces el vector 1, 3 no es combinación lineal de estos dos vectores, perdón, de estos dos. Porque no existen alfa y beta que multiplicado por esos dos vectores me den este vector. Quiere decir que cuando yo planteo si un vector es combinación lineal de otros, me lleva a un sistema de ecuaciones, y ese sistema de ecuaciones puede ser compatible o incompatible. Si es incompatible, no es combinación lineal. Si es compatible, como ocurrió en el caso anterior, podría ser compatible determinado, y entonces hay un único juego de coeficientes alfa, beta y gamma, o podría ser compatible indeterminado y hay múltiples soluciones de alfa, beta y gamma que hacen que la combinación lineal de estos me dé este. No importa, en ambos casos, cuando es compatible, ya sea determinado o indeterminado, este vector resulta ser combinación lineal de estos tres. Después vamos a ver si nos interesa en algún momento que la combinación lineal sea única o no. Y entonces le vamos a pedir que sea compatible determinado y no compatible indeterminado. Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, fantástico. Bueno, entonces combinación lineal es eso. Tengo un conjunto de vectores, los multiplico por número y los combino y obtengo otro vector. O tengo un conjunto de vectores y otro vector, quiero ver si existen coeficientes adecuados para que yo pueda armar la combinación lineal de estos vectores y obtener el que yo tengo. ¿Bien? Así que hasta ahí estamos. Un concepto muy vinculado a la combinación lineal es si yo tengo un conjunto de vectores, si ese conjunto de vectores es o no es linealmente dependiente o linealmente independiente. ¿Y eso saben con qué está relacionado? Supónganse que yo tengo un conjunto de vectores. A nosotros nos interesa saber si alguno de ellos es combinación lineal de los restantes o no. Si ninguno de ellos es combinación lineal de los otros, entonces vamos a poder decir que esos vectores son linealmente independientes. Linealmente independientes, la idea es que si yo tengo 4 vectores y digo que son linealmente independientes, es porque ninguno lo puedo obtener a partir de combinar los otros 3. En cambio, si alguno o varios de ellos yo los puedo obtener combinando los restantes, voy a decir entonces que esos vectores son linealmente dependientes. La idea de linealmente independientes significa de que cada vector es de algún modo nuevo porque no se puede obtener a partir de los anteriores combinándolos. Y entonces después vamos a ver que para la generación del espacio cada vector agrega información nueva.
Entonces, Profe, ¿está más o menos la idea? Sí. eso es lo que vos dijiste recién, porque combinando los restantes, combinando Sí. todos los restantes o cualquiera de los restantes independientemente. Cualquiera. Vos imaginate que O tenés... sea, si yo tengo n vectores, yo podría tomar 2 vectores y que un tercero sea combinación de 2. No hace falta que tenga los n en la cuenta. Exacto, exacto. Bien. Ya con eso, ese conjunto no es linealmente independiente. Es más, peor todavía. Si un solo vector es combinación lineal de otro, ya no sería linealmente independiente. ¿Bien? Entonces, No fíjense. no sería independiente todo el espacio vectorial. Esa es la afirmación que No, uno haría o la no. selección que yo tengo. El conjunto de vectores que yo tengo. O sea, la dependencia o independencia lineal es para un conjunto de vectores. O sea, yo estoy en R3. En R3, el espacio vectorial es un espacio vectorial. Si yo agarro 3 vectores en R3, 3 ternas, pueden ser linealmente independientes o no. Si ninguno de ellos es combinación lineal de los otros, son linealmente independientes. Si alguno de ellos es combinación lineal de los otros, entonces es linealmente dependiente. O sea, depende de qué conjunto elijo. De hecho, en el ejemplo anterior, fíjense estos dos vectores. ¿Son linealmente dependientes o son independientes? Independientes una de otra. Fíjense, a este vector, ¿lo puedo obtener a partir de este multiplicando por un número? Sí, Sí. ¿Qué número? por 4. Menos 4. Por menos 4. Menos 4 por menos 1, 4. 2 por menos 4, menos 8. Este vector es igual a este por menos 4. Entonces, estos dos vectores como conjunto no eran linealmente independientes, porque uno es combinación lineal del otro. Y eso tuvo que ver, en este ejemplo, con que yo no pude encontrar al par 1, 3. Porque combinando estos dos era como combinar uno solo, lo mismo. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, volvamos a dependencia e independencia lineal. Si en un conjunto de vectores, uno cualquiera de ellos es combinación lineal de los restantes, lo puedo escribir así. Supongamos que ese vector es el vector BI. Este vector lo puedo escribir como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por Bn. Capaz que alguno de los coeficientes es 0. Capaz que solamente son distintos de 0 alfa 1 y alfa 2, y entonces este es combinación lineal de B1 y de B2. Pero como yo puedo poner coeficiente 0 en los otros, entonces puedo decir que es combinación lineal de todos, con coeficientes adecuados. Algunos pueden ser 0, otros no. En cambio, si ningún vector es combinación lineal de los restantes, para cualquier vector que yo elija, B sub i, no van a existir coeficientes alfa 1, alfa 2, alfa n, tales que multiplicados por B1, B2, Bn me dan este vector. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Si alguno de ellos, o más de uno, es combinación lineal de los restantes, lo puedo escribir así. Si ninguno es combinación lineal de los restantes, lo puedo escribir así. Cuando se dé el primer caso, vamos a decir que el conjunto es linealmente independiente. Le pongo acá la abreviación. Linealmente independiente. No, perdón. Cuando uno sea combinación lineal de los otros, el conjunto es linealmente dependiente. Cuando ninguno es combinación lineal de los restantes, el conjunto es linealmente independiente. ¿Por qué no pongo la definición formal todavía? Porque es muy difícil. Imagínense que yo les doy 5 vectores y les digo, che, vamos a ver si el conjunto es linealmente independiente. Tengo que ver si cada uno de ellos no resulta ser combinación lineal de los restantes. Tengo que plantear esto 5 veces y ver si tengo solución o no. Es muy tedioso. ¿Entienden la dificultad? Sí, sí. Entonces, alguien se dio cuenta de lo siguiente. Si yo tengo que uno de ellos es combinación lineal de los restantes, esta igualdad que tengo acá, como este está multiplicado por 1,
lo paso al otro miembro, y me queda así. Alfa 1 por B1, alfa 2 por B2, y en el lugar que corresponde al orden B sub I, le pongo menos 1 por B sub I. Más, hasta que llego a alfa n por B sub n igualado, y como este lo pasé a este lado, no lo puedo dejar igualado a nada, como son vectores, pongo el vector nulo. ¿Sí? ¿Se entiende que esto es una manera casi igual de escribir esto mismo, pero igualado al vector nulo? ¿Sí? Bien. ¿Por qué es mejor así? Porque resulta ser una combinación lineal igualada al vector nulo, que siempre que yo elija el conjunto B1-Bn y arme una combinación lineal igualada al vector nulo, va a tener por lo menos la solución trivial, porque si todos los coeficientes valen 0, me da el vector nulo. El chiste acá es que si hay alguno que es combinación lineal de los restantes, tengo una combinación lineal con no todos los escalares nulos igualada al vector nulo. Y esto es más fácil de verificar que lo anterior. Y entonces, una condición para encontrar si hay dependencia lineal o independencia lineal es escribir la combinación lineal de todos mis vectores igualada al vector nulo. Si hubiera alguna solución con no todos los escalares nulos, quiere decir que hay algún vector que es combinación lineal de los restantes. Y entonces el conjunto es linealmente dependiente. En cambio, si la única manera de escribir a este conjunto de vectores combinados linealmente igualados al vector nulo es con todos los escalares nulos, lo que sería el equivalente a la combinación, la solución trivial, en ese caso podemos decir que el conjunto es linealmente independiente. ¿Se entendió la idea? Cuando pusiste lo del 0 se me mezcló. ¿Podrías Se hacer mezcló. con un ejemplo del anterior que puse? Creo que era 1 menos 8. Ahora vamos a ver un ejemplo numérico. Pero lo Ah, que yo digo, un ejemplo del anterior sería lo siguiente. A ver. Esto es por no tirarles la definición de linealmente independiente de una como está en el apunte, que me parece que no suma mucho. A ver, el ejemplo anterior era... Espérate. Fíjate que tengo dos vectores. Suponete que yo hago... Acá. Espérame un segundito. Ahí estoy. Alfa por mi primer vector. Más beta por el segundo vector. Igualado al vector nulo, que como estamos con pares ordenados, serían el 0, 0. Entonces, lo que acabamos de ver recién es, esperame un segundito, ojo que hay alguien que le quedó el audio abierto y se están metiendo sonidos de la casa, que no es problema, pero por ahí distraen. Lo que dijimos es, ¿esto tiene solución? Este sistema con alfa y beta, ¿va a tener solución? ¿Va a ser compatible? No. ¿Por qué no? Si cuando yo haga el sistema, me va a quedar 0, 0. Ah, perdón, el de arriba, ¿no? Yo pensé que estabas preguntando lo que lo habías dicho antes. No, me refiero a este. Y si no lo veo acá, fíjense, si yo agarro un vector, lo multiplico por 0, y a otro vector lo multiplico por 0, y lo sumo, obtengo el 0, 0. O sea, este tiene solución trivial. Alfa igual a beta igual a 0.
La independencia lineal me dice, si solamente hay solución trivial, entonces los vectores son linealmente independientes. Ahora, si hay solución no trivial, y sabemos que este sistema va a ser, en realidad es homogéneo, pero va a ser compatible indeterminado, si hay solución no trivial, o sea, con no todos los coeficientes nulos, el sistema va a ser linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque esa solución no trivial, les doy un ejemplo, alfa igual a 1, beta igual a, ¿cuánto tiene que valer para que me dé 0? 4. 4. Ahí está. Si yo pongo alfa igual a 1 y beta igual a 4, esta combinación lineal me da 0. ¿Por qué al haber solución no trivial me delata la dependencia lineal de los vectores? Porque esto quiere decir que, déjenme borrar, así no escribo tanto. Le borro esto acá. Le borro esto acá. Le pongo el 1 en vez de alfa y el 4 en vez de beta, y como tengo coeficientes distintos de 0, yo de acá puedo despejar y decir que el 4 menos 8 es igual, y a este lo paso para el otro lado, a menos 4 por menos 1, 2. Entonces, este resulta ser combinación lineal del otro, y no son linealmente independientes. ¿Sí? Esto es hecho con 2, pero hecho con muchos, déjenme pasar a la diapositiva siguiente. Ahí vamos. Me resulta más fácil cerrarla y volver a arrancar. Lo que decíamos hoy era, si cada vez que yo armo la combinación lineal de mis vectores, la única alternativa es que todos sean nulos, es porque son linealmente independientes. En cambio, si hay alguna solución no nula, por ejemplo, que tenga alfa 2 no nulo, y los demás, algunos sí, otros no, no me importa, esto me habilita a despejar el vector B2 y mandar todo del otro lado, y después pasar alfa 2 a dividir, y expreso a B2 como combinación lineal de los restantes. Si yo puedo expresar a un vector como combinación lineal de los restantes, quiere decir entonces que este conjunto no es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, la idea de dependencia o independencia lineal de vectores es que algún vector sea combinación lineal de los otros o que ninguno lo sea. Cuando ninguno lo es, vamos a decir que son linealmente independientes. Pero verificarlo así, verificar controlando que cada uno no sea combinación lineal de los otros, es complicado. Pero como cuando es combinación lineal, yo puedo mandar todo al mismo lado y me queda la combinación lineal igualada al vector nulo. Y yo veo que al no haber uno, al haber uno que no es nulo, puedo despejar a ese. Entonces, esa combinación lineal igualada al vector nulo me sirve para ver si tengo solución con no todos los coeficientes nulos, quiere decir que el conjunto es linealmente dependiente. Si tengo la única solución, la trivial, con todos los coeficientes nulos, quiere decir que el conjunto es linealmente independiente, porque yo no puedo despejar a ninguno e igualarlo a la combinación lineal de los otros. ¿Está la idea? Sí. Entonces, ustedes van a ver que la definición del apunte les dice un conjunto de vectores, pero me anda lenta la computadora, entonces le mando siempre uno más. Un conjunto de vectores
son linealmente independientes si la única forma de escribir al vector nulo como combinación lineal de ellos es que todos los escalares sean nulos. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Si yo le tiro esta definición, ustedes dicen, ¿de dónde la sacaste? ¿Qué inventaste acá? Bueno, ¿de dónde sale? De que al ser así, yo no puedo despejar a ningún vector como combinación lineal de los restantes. Y en cambio, si cuando escribo la combinación lineal existe un conjunto de escalares, no todos nulos, el conjunto pasa a ser linealmente dependiente porque quiere decir que yo puedo despejar a aquel que tenga coeficiente no nulo como combinación lineal de los restantes. Y si hay muchos coeficientes no nulos, bueno, quiere decir que hay muchos vectores que son combinación lineal de otros de ese mismo conjunto. ¿Está bien? Y esta manera es mucho más fácil de verificar. Porque fíjense, vamos a verlo en un ejemplo. Tengo 3 vectores en R2. Entonces, alguien me dice, che, ¿estos 3 vectores son linealmente independientes o no? Fíjense, Maximiliano, vos me preguntabas, R2 es un espacio vectorial. ¿Estos 3 vectores podrían ser linealmente independientes o no? Y otros 2 podrían serlo o no. Yo recién les puse un ejemplo de 2 vectores en R2 que no eran linealmente independientes porque uno era combinación lineal del otro. Entonces, la dependencia o independencia lineal depende no del espacio vectorial, sino del conjunto de vectores que yo acabo de elegir. Para ver si estos 3 vectores en R2 son linealmente independientes, lo que tengo que hacer es plantear la combinación lineal con alfa, beta y gamma. En la definición decía alfa 1, alfa 2, alfa n, porque no sabemos cuántos eran. Cuando son 2 o 3, puedo usar alfa, beta y gamma y puede resultarme más cómodo. Acá me pregunto, ¿esta combinación lineal implica que alfa, beta y gamma valgan 0? O sea, esto es una pregunta que me hago, no una afirmación. Si la respuesta es sí, quiere decir que son linealmente independientes. Si la respuesta es no, quiere decir que son linealmente dependientes. ¿Está bien? Bueno, cuando yo planteo esta combinación lineal igualada al vector nulo, hago la multiplicación por el escalar. No me digan propiedad distributiva, porque aunque se parece, no es una propiedad distributiva, es multiplicar por un escalar. Sumo y me queda esto. Igualo componente a componente y tengo 2 alfa más 4 beta más gamma igual a 0, menos alfa más 3 beta más 5 gamma igual a 0. Y entonces, ¿qué digo ahí? Este sistema de ecuaciones, ¿cómo es el sistema? ¿Qué tipo de sistema de ecuaciones es? Homogéneo. Homogéneo, muy bien. Siempre que yo esté averiguando dependencia o independencia lineal, voy a igualar al vector nulo y siempre voy a ir a un sistema homogéneo. ¿Tiene solución este sistema? Sin hacer ninguna cuenta. Sí. Sí, porque es homogéneo. Los homogéneos siempre tienen solución, que es la solución trivial. Lo que me interesa ahora es saber si la solución trivial es la única solución. Porque si hay más soluciones que no sean la trivial, entonces este conjunto es linealmente dependiente. Ahora, si la única solución es la trivial, se cumple esta implicación y entonces el conjunto es linealmente independiente. ¿Está bien? Entonces, siempre que busque dependencia o independencia lineal, tiene solución. El sistema es compatible. La gracia es ver si es compatible determinado o indeterminado. Para ver si tiene solamente solución nula o trivial, y son linealmente independientes, o si tiene solución no nula. ¿Y acá qué dicen ustedes? Puede ser que sea indeterminado, Puede ser. ¿Por qué te parece indeterminado, Fermín? porque la cantidad de incógnitas es mayor que el rango. Claro. N, que es la cantidad de incógnitas, vale 3. El rango de A, ni siquiera necesito tomarme el trabajo de calcularlo, porque A es de 2 por 3. Así que cuanto mucho, en el mejor de los casos, puede valer 2. Es menor o igual a 2.
El rango de A' es homogéneo, así que va a ser igual que el rango de A. Ni me preocupo. Este sistema compatible es, de movida es compatible, pero seguro que puedo afirmar que esto es compatible indeterminado. Como el ejercicio no me pide otra cosa, yo no necesito ni siquiera resolverlo. Simplemente analizado como Roger-Frobenius, yo sé que el rango de A y el rango de A' es menor o igual a 2, que es menor que la cantidad de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado, y por ende, si es compatible indeterminado, además de la solución trivial, tiene solución no trivial. Quiere decir que hay alguna combinación lineal con no todos los coeficientes nulos. Quiere decir entonces que estos vectores no son linealmente independientes, son linealmente dependientes. Linealmente, el conjunto es linealmente dependiente, lo cual en la práctica quiere decir que al menos uno de ellos es combinación lineal de los restantes. Y ese concepto de conjunto linealmente dependiente o independiente va a ser un concepto muy importante para nosotros. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Combinación lineal de varios vectores para dar un nuevo vector. Y eso nos permite entrar al tema de un conjunto de vectores, si son o no linealmente dependientes o independientes. ¿Sí? Teniendo presente que la idea de linealmente independiente es que ninguno sea combinación lineal de los otros. Y la manera más fácil de verificarlo es plantear la combinación lineal igualada del vector nulo y ver si ese sistema, que siempre va a ser compatible, es determinado o indeterminado. No son linealmente independientes, es lo mismo que decir son linealmente dependientes, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Déjenme ver una cosita. No, sigamos. Quiero ver si este conjunto es linealmente independiente. ¿Qué puedo hacer para ello? Igualamos a 0. Claro. Asignamos alfa, beta y gamma. Planteo la combinación lineal de estos tres igualadas. Está bien que diga 0, pero acordate, siempre es el vector nulo, no es 0. Porque 0 es un número real. En cambio acá Bien. estamos en vectores. Es el vector nulo. Es importante sobre todo cuando uno hace alfa 1 por b1, alfa 2 por b2, alfa 3 por b3, igual a, tiene que poner siempre 0 con la rayita de vector. O, en este caso, poner la terna. Entonces, planteo la combinación lineal igualada al vector nulo. Y me pregunto si existe solución no trivial o si solamente tengo solución trivial. De vuelta, hago los productos por un escalar y sumo y llego a esta igualdad. Alfa más 3 beta, gamma por 0 se va. Después tengo menos 3 alfa más gamma como segundo componente, y después tengo 4 beta menos gamma como tercer componente de la terna, igualado al vector nulo, igualo componente a componente, como siempre del otro lado va a estar el vector nulo, siempre la columna de los términos independientes va a ser 0, en lo que sea, en pares ordenados, en ternas, en cuaternas, en matrices de 2×2, de 2×3, en lo que sea, siempre los términos independientes, cuando estoy averiguando dependencia o independencia lineal, van a ser una matriz columna nula. Lo que me va a hacer siempre que el sistema es homogéneo. Ahora, el sistema es homogéneo, con lo cual es compatible. ¿Qué dicen? ¿Es compatible determinado o indeterminado? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo podríamos verificar si es compatible determinado o indeterminado?
Y el rango, estamos en la misma, el rango acá no nos va a dar 3. A ver. Esa es la matriz de los coeficientes. 1, 3. Acuérdense que hay que completar, ¿no es cierto? Ah, claro, está bien, estoy mirando más. 1, 3, 0 para gamma. Alfa, 0 para beta, acá. 1 para gamma. Alfa tiene coeficiente 0 acá. 4 menos 1. ¿Cuánto da este determinante? Cero. No estoy seguro. Me parece que no. Ah, no. No, porque es la diagonal, la contraria. No. Ah, La no, no. contraria vale 0. No tiene nada que ver. A ver, si No, quisiera claro, hacerlo... por eso digo, es la contraria, entonces no me verifica de base. Miren, desarrollemos por la primera fila. 1 multiplicado por 0 menos 0, menos 4, o sea, no lo quiero. Pluma. Desarrollo el determinante por la primera fila. 1 por el determinante que me queda. 0, 1, 4 menos 1. Esto vale menos 4, ¿no? Y como estoy acá en esta posición, el menos 1 a la I más J vale 1. Después, más 3. Acá sí me queda menos 1 al cubo, así que me queda menos 1. Por este determinante, menos 3, menos 1, 1, 0. Menos 3 por menos 1, 3. O sea que tengo menos 4, menos 9, menos 13. Determinante de A distinto de 0, ¿cuánto vale el rango de A? 3. 3. La cantidad de incógnitas, 3. Entonces, rango de A igual a rango de A' por ser homogéneo, igual a 3, igual a cantidad de incógnitas. ¿Cómo es este sistema de ecuaciones? Compatible determinado. Compatible determinado, y entonces tiene solamente solución trivial, que es la solución nula, alfa igual a beta igual a gamma igual a 0. Quiere decir que entonces los vectores, estos tres vectores en R3, efectivamente son linealmente independientes. No puedo encontrar a ninguno como combinación lineal de los otros dos restantes. ¿Bien? De esto se trata el tema de dependencia o independencia lineal. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. ¿Alguna duda? Bueno, acá viene un teoremita muy sencillo, pero interesante. Antes que nada quiero destacar una cosa. Déjenme... Esperen un segundo. Ahí está. Quiero que me queden dos ejercicios parecidos, pero a su vez diferentes. Ahí. Fíjense estos dos ejemplos. ¿Lo alcanzan a ver o queda muy chiquita?
No tengo modo de poner dos diapositivas a la vez. Alcanzan a ver la diapositiva 21 y la diapositiva 22. En la diapositiva 21, se los muestro, la idea era ver si este vector era combinación lineal de estos tres, para lo cual planteamos la combinación lineal de estos tres igualados al vector en cuestión, y lo que me interesa es ver si este sistema de ecuaciones tiene solución. No me interesa si es compatible determinado o indeterminado, me interesa saber si es compatible. Eso es lo más importante. Entonces, cuando yo quiero ver si un vector es combinación lineal de otros 3 o 4 o los que sea, el sistema de ecuaciones al que voy a llegar, le voy a analizar si es compatible o no. Si es compatible es combinación, si no es compatible no lo es. En cambio, cuando yo analizo un conjunto de vectores para ver si es linealmente independiente, siempre me va a quedar la combinación lineal igualada al vector nulo. Ese sistema siempre va a ser compatible. Lo que yo voy a analizar acá es si es determinado o indeterminado, porque si es determinado son linealmente independientes y si es indeterminado son linealmente dependientes. Entonces, por eso puse los dos ejemplos uno al lado del otro. Este es el de combinaciones lineales y este es el de dependencia e independencia lineal. Son parecidos, pero diferentes. ¿Por qué? En ambos yo armo una combinación lineal. La diferencia es que en una la hago igualada a un vector, no nulo. Un segundo. Y en el otro caso la hago igualada al vector nulo. Y la otra diferencia es que cuando yo busco a ver si un vector es combinación lineal de los míos, me interesa saber si el sistema es compatible. Determinado o indeterminado, que haya combinación lineal única o muchas, no me preocupa, lo importante es que haya combinación lineal. En cambio, cuando yo analizo dependencia o independencia lineal, yo ya sé que el sistema es compatible, porque es homogéneo, pero lo que me interesa saber es si es compatible determinado, y entonces la solución es solamente la trivial, y son linealmente independientes, o si es compatible indeterminado y hay solución no trivial, y entonces el sistema es linealmente dependiente. ¿Está bien? Entonces, tengan bien presente que esos dos tipos de ejercicio o tipos de cuestiones que vamos a analizar relacionadas con las combinaciones lineales son parecidas, pero son diferentes. Y se manejan ambas a través del sistema de ecuaciones, a través de clasificar. Por eso el teorema de Roger-Frobenius es tan importante. Porque muchas veces a mí no me interesa cuál es la solución del sistema de ecuaciones. Me interesa saber qué tipo de solución tiene para saber si el sistema es linealmente dependiente o independiente, o para saber si un vector es combinación lineal de otro conjunto de vectores o no. Después, si quiero, buscaré alfa, beta y gamma, pero si no, con saber que ya es combinación lineal me es suficiente. ¿Estamos? Sí. Bueno. Y entonces, sí. ¿Puedes repetir por qué Decime. son linealmente independientes? Un conjunto es linealmente independiente cuando la combinación lineal de ellos igualada al vector nulo solamente se puede dar si todos los coeficientes son nulos. ¿Sí? En cambio, si hay una solución con no todos los coeficientes nulos, el sistema es linealmente dependiente. ¿Pero por qué? ¿Qué significa eso? Si son todos nulos, la única manera de expresar esto igualado al vector nulo es poniendo 0 acá, 0 acá y 0 acá. Y entonces yo no puedo despejar a ninguno como combinación lineal de los otros. En cambio, si hay alguna solución no nula, cualquiera, ponele 2, 1, 3. Entonces quiere decir que yo puedo pasar 3 por este vector para el otro lado, 2 por este vector para el otro lado, después multiplico por, bueno, como es un 1 lo dejo, pero imagínate que en vez de un 1 hubiera sido un 7 acá,
multiplico por un séptimo ambos miembros, y me queda este vector, el 3, 0, 4, como combinación lineal de este y este. Entonces no eran linealmente independientes. Eran linealmente dependientes porque había alguno que era combinación lineal de los otros. Entonces, la idea de si son o no linealmente independientes es que ninguno sea combinación lineal de los otros, en ese caso es independiente. Pero verificarlo así, planteando cada uno como combinación lineal de los otros, es muy tedioso, me la pasaría haciendo cuenta. Es más fácil verificarlo con esto, con la combinación lineal igualada al vector nulo, y verificando que la única solución que encuentro sea la nula. Si yo encuentro solamente solución nula, entonces el conjunto es linealmente independiente. En cambio, si encuentro una solución no nula, es porque yo puedo despejar y escribir a cualquiera de ellos como combinación lineal de los restantes. A cualquiera no, a aquel que tenga justo el coeficiente no nulo, ¿no? ¿Se aclaró? Palabras de dependiente. Pensé que era al revés. Dependiente era el que no era, tipo, no se restaba con el otro o algo así. Me mezclé los conceptos nomás. Bueno, a ver, las ideas son... Espérate. La definición del apunte me dice, linealmente independientes es cuando la combinación lineal igualada al vector nulo implica todos los coeficientes ceros. Si es compatible determinado y la única solución es la nula, son linealmente independientes. Si hay, por el contrario, si hay solución no nula, son dependientes. Ahora, esto así no te dice nada. Entonces, en realidad, la idea de dependencia o independencia lineal es que son linealmente independientes cuando ningún vector de ese conjunto es combinación lineal de los otros. Si algún vector cualquiera es combinación lineal de los restantes, que es lo que tengo acá en el primer ejemplo, entonces ese conjunto es linealmente dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque hay uno que depende de los restantes. Depender, tómenlo como sinónimo de que se fabrica a partir de los restantes. Fíjense, si este vector b sub i es igual a alfa 1 por b1, alfa 2 por b2, alfa n por bn, con b1, b2, bn me fabrico a b sub i. Entonces, este depende de estos. Lo fabrico a partir de ellos. En cambio, si ninguno es combinación lineal de los restantes, cada uno que viene no evito. No lo puedo fabricar a partir de los que tengo. Y esa es la idea, que entonces cada uno que viene es independiente de los anteriores. Y esa es la idea de dependencia lineal o independencia lineal. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Y vamos a ver otro tema muy importante. Vieron que en este ejemplo nos planteamos... No, en este no. Si este vector es combinación lineal de estos tres vectores. Y nos dio que sí. Quiere decir que a partir de estos tres vectores, yo obtengo a este vector. ¿Estamos hasta ahí? Sí, La profe. siguiente pregunta que yo podría plantearme, entonces, es, si este vector yo me lo puedo obtener a partir de estos tres. A partir de estos tres, ¿podré escribir cualquier vector? ¿O solamente podré escribir a algunos de mi espacio vectorial y a otros no? Porque si yo a cualquier vector de R3 lo puedo escribir como combinación lineal de estos tres, con alguna alfa, beta y gamma adecuados, en este caso eran 6, menos 20, 11, en otros casos podrán ser otros valores, pero si a cualquier vector de R3 yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos tres,
de algún modo puedo fabricar todos los vectores de R3 a partir de estos tres. En vez de fabricar, usemos la palabra generar, y entonces yo digo, puedo generar cualquier vector de R3 a partir de estos tres que ya tengo, y entonces digo, estos tres vectores son un conjunto generador de todo el espacio vectorial R3. Y esa va a ser la idea que vamos a discutir ahora a través de conjuntos de generadores. ¿Sí? En donde vamos a decir que un conjunto de vectores en un espacio vectorial cualquiera genera a todo el espacio vectorial o constituye un conjunto generador si todo vector de ese espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de ellos. ¿Sí? O sea, dado un vector cualquiera del espacio vectorial, me voy a preguntar, ¿existen alfa 1, alfa 2 y alfa n tales que alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por Bn me da ese vector? Si la respuesta es que sí, entonces ese conjunto de vectores es un conjunto de generadores del espacio vectorial. Si la respuesta es que no, no es un conjunto de generadores. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Por qué se viene todo el golpe? Esperen, vamos a ponerlo animado, así lo vamos descubriendo, si no, no tiene sentido. Lo mismo este. Y lo mismo este. Bien. Entonces, ¿quedó claro cuándo un conjunto de vectores de un espacio vectorial va a resultar ser un conjunto generador o no? Si yo puedo encontrar a partir de ellos como combinación lineal cualquier vector. Con lo cual no me puedo plantear uno en particular, tengo que plantearme uno genérico. Entonces, fíjense, tengo estos dos vectores, 2, menos 1 y 4, 3, en R2. Que ya sabemos que R2 es un espacio vectorial, si no, nada de lo que estamos hablando tendría sentido. Entonces, en un espacio vectorial R2 tengo dos vectores. ¿Será ese conjunto de dos vectores un conjunto generador de todo el espacio vectorial R2? Bueno, yo tendría que plantearme si para todo vector de R2 lo puedo escribir a ese vector como combinación lineal de estos dos. O sea, si dado un vector cualquiera, xy, perteneciente a R2, existen alfa y beta reales, tales que ese vector que yo me propongo acá, genérico, sea igual a alfa por mi primer vector, más beta por mi segundo vector. Quiere decir que este vector entonces genérico, cualquiera sean xy, es combinación lineal de los vectores 2 menos 1 y 4, 3, con lo cual 2 menos 1 y 4, 3 resultaría ser un conjunto generador de todo el espacio R2. ¿Bien? Bueno, ¿y cómo puedo responder a esto? Porque hasta ahora lo planteé. Bueno, vamos a ver si este sistema de ecuaciones tiene solución alfa beta. O sea, perdón, esto no es un sistema de ecuaciones, ¿no? Esto es una combinación lineal de vectores igualada a otro vector. Si yo la desarrollo, tengo 2 alfa más 4 beta como primer componente, menos alfa más 3 beta como segunda componente, igualo a mi vector genérico xy, y me queda este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pregunta, ¿este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es compatible o es incompatible? Si es compatible, tiene solución, y entonces, para cualquier xy, yo puedo generar con alfa y beta adecuados, entonces es conjunto generador. Si no es compatible para cualquier xy, sino que me pone alguna condición, entonces no es conjunto generador. ¿Qué opinan ustedes? ¿Necesito conocer xy? Que si se fijan, xy, que son las componentes de mi vector genérico, resultan ser la columna de los términos independientes.
este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿depende de los términos independientes para ser compatible o incompatible? Calculo que Pienso que no. no, porque el rango, al ser de 2 por 2, la ¿Cuál es la ampliada matriz me de va a los dar coeficientes? ¿Cómo me queda la matriz de los coeficientes? 4 menos 1, 3. 2, 4 menos 1, 3. ¿Cuánto vale el determinante de esa matriz? 2, 4 menos 1, 3. 2. No. 10. 4, 6, 10. 10. 10. Lo importante es distinto de 0. Sí. Entonces, ¿cuánto vale el rango de la matriz A? 2. 2. Y de la ampliada va a valer 2 también. De la ampliada también va a valer 2. Entonces, ¿y cuántas incógnitas tengo? 2. 2. Quiere decir que tengo que el rango de A es igual al rango de A' e igual a 2. ¿Cómo es el sistema? Por teorema de Roger-Frobenius. Compatible Rango de A determinado. igual, claro, rango de A igual a rango de A', compatible. Ya con eso me alcanzaría para lo que yo quería, pero además sé que es compatible determinado. Quiere decir que y es independiente de los valores que yo le dé a X e Y. Quiere decir que si yo pongo el par 1, 2, encuentro alfa y beta adecuados. Y si pongo el par menos 3, 7, también, porque para cualquier pares de valores X, Y, este sistema resulta compatible. Encima es determinado, pero eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que es compatible. Si es compatible para cualquier vector X, Y, entonces puedo generar cualquier vector de R2. Y entonces estos dos vectores son efectivamente un conjunto de generadores. ¿Sí? Acá está lo que hemos dicho. El sistema es compatible. No analizo compatible determinado. Fíjense, no es relevante. En este momento no es relevante, en otro momento puede ser. Dado que tiene solución, para cualquier valor de x, y, podemos asegurar que estos dos vectores son un conjunto generador. ¿Se entendió la idea? Ya que estamos, fíjense que un sistema de ecuaciones cuadrado, dos ecuaciones con dos incógnitas, si la matriz de los coeficientes es distinta de 0, tiene solución única para cualquier conjunto de términos independientes. ¿Se acuerdan que había un teorema? Y si no, vayan a repasarlo a la parte del sistema de ecuaciones, donde decíamos que cuando la matriz A era de orden n, si su determinante era distinto de 0, el sistema tenía solución única para cualquier conjunto de términos independientes y demás. Y habíamos dicho que la solución era la inversa de A por el vector de los términos independientes. Bien. Ahora, esto está bárbaro. Resultó ser un conjunto de generadores. Vamos a ver este conjunto, que dicho sea de paso son los mismos dos vectores que ya utilizamos antes. ¿Está bien? Entonces, ¿será conjunto generador de R2? ¿Qué opinan? No se ve tan evidente, ¿no? Bueno, uno No, lo plantea, que se ¿cómo ve es la sé? relación entre ellos con el menos 2, pero Claro. Ah, perdón, el de hoy no era 2 menos 1, era otro. Era con el menos 4. Pero no importa, bueno, la idea es la misma. ¿Cómo sé si son un conjunto de generadores de R2? Busco un vector cualquiera de R2 y veo si existen alfa y beta para que la combinación lineal de estos dos vectores me dé este vector cualquiera. Planteo la igualdad entre vectores y eso me lleva a un sistema de ecuaciones. Bien, díganme este sistema de ecuaciones, si lo pueden analizar, cómo es. Mientras yo voy a buscar un vasito de agua y vengo, pero vayan analizando este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que déjenme ver.
Abajo es 2 No. en vez de 3. A ver. 2 Ahí. menos... Espérate. 2 menos 4. Sí, ¿y por qué lo tenemos? Menos 1 y 2. Está mal puesta, ¿no? Sí. Vamos a corregirla. Si no, lo que estamos haciendo es 2 alfa menos 4 beta, eso está bien, y menos alfa más 2 beta. O sea que esto lo he hecho en copy and paste. Esto es un 2 y esto es un menos 4. 2 menos 4 menos 1, 2, y acá la dejé bien. Bien. Les voy a dar una pista. Así los hago trabajar menos. La matriz A es esa, ¿no? 2 menos 4 menos 1, 2. ¿Cuánto vale su rango? 1. 1. 1, ¿no? Porque el determinante de la matriz me da 0, así que el rango no es 2. Y después agarro una submatriz de 1 por 1 cualquiera y me da 1. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el rango de la ampliada? Y ahora si piensen un cachito, enseguida vengo. Bueno, ¿cuánto vale el rango de la ampliada? ¿Qué les resultó? Primero que nada, ¿cómo queda la matriz ampliada? ¿Me están escuchando o no? Ah, Sí. más X, sí. O sea, al Bien. lado X, abajo Y. Ahí. 2 menos 4 Sí. menos 1, 2, X, Y. ¿Cuánto vale el rango de esa matriz A? ¿Podemos saber el rango sin conocer X e Y? Hay que establecer la Claro, razón depende de los valores de de 2i X. más x y de menos 4i más x, en los cuales se me anula el determinante 0. Claro, o sea, a ver, si yo en esta matriz ampliada tomo estas dos columnas para calcular el subdeterminante, está claro que el rango de esta matriz es 2 o menos. Lo ideal sería que fuera 1 para que los rangos fueran iguales y el sistema fuera compatible. Pero si yo tomo esta submatriz de 2 por 2, su determinante vale 0. Ahora, si yo tomo esta columna y esta, ¿su determinante vale 0? Solo para el caso en el cual el doble de y sea igual X. a menos x. Exacto. Y eso lo podemos plantear si hacemos así. 2 menos 1
XY, calculamos el determinante y me da 2y más x. Si este determinante fuera igual a 0, a ver qué sigue poniendo. Si este determinante fuera igual a 0, quiere decir que el rango puede valer 1. Me faltaría hacer el otro determinante también, pero va a ser lo mismo porque esta columna es proporcional a esta. Ahora, si este determinante llega a ser distinto de 0, o sea, si los valores de x y de y son tales que esto es distinto de 0, el rango de A' es 2, y entonces son diferentes, y mi sistema es incompatible. Entonces yo necesito que esto valga 0, para que los rangos sean iguales. Por lo tanto, necesito que 2y más x valga 0, y entonces solamente el sistema resulta compatible cuando 2y más x vale 0. O sea, ¿puedo generar cualquier vector en R2? No. Puedo generar solamente vectores en donde 2y más x valga 0, o, lo que es lo mismo, x sea igual a menos 2y. Que es la misma proporción que tiene acá. O sea, yo por ejemplo, si le voy dando valores ahí, si y vale 1, tengo menos 2, 1. Si y vale 2, tengo menos 4, 2. Todos esos vectores sí los puedo generar, pero no todos. Como no puedo generar todos los vectores de R2, estos dos vectores no son un conjunto de generadores de R2. ¿Se entiende la idea? Entonces, en el caso anterior, resultó ser un conjunto de generadores porque el sistema resultó compatible para cualquier valor de x y. Entonces yo podía generar todos. En este segundo caso, solamente resulta compatible para algunos valores de x y, los que cumplan con esta relación. Que dicho sea de paso, si yo los dibujara en un sistema de ejes cartesianos, es una recta que pasa por el origen, ¿no? Despejen de acá, me queda menos x sobre 2, o sea que esto es una recta así. Todos los puntitos que están sobre esta recta los puedo generar. Fuera de esa recta no genero nada. Y eso entonces es la diferencia para que un conjunto de vectores sea o no sea conjunto generador. Que yo pueda expresar a cualquier vector como combinación lineal de ellos o no. ¿Se entendió la idea? Lo que nos vamos a plantear en el próximo tema, que va a ser bases y dimensiones, es ¿cómo hago para que un conjunto sea generador y para que sea el mínimo posible? Porque fíjense que a mí no me interesa que el sistema sea compatible indeterminado. Con que sea compatible es suficiente. ¿Sí? Fíjense. Otro ejemplo rápido. Estos tres vectores en R2. Me pregunto si cualquier vector de R2 se puede escribir como combinación lineal de ellos. Entonces, me pregunto si existen alfa, beta y gamma. Me falta gamma acá. Copiar y pegar me falló. Para cualquier XY, tal que alfa por el primero, beta por el segundo, gamma por el tercero, me den el vector. Hago la igualdad. Armo el sistema de ecuaciones. La matriz, estos son dos ecuaciones con tres incógnitas. La matriz de coeficientes es esta. ¿Qué rango tiene? Dos, ¿no? 2. Muy bien. Por Porque tercero. tomo, por ejemplo, tomo este determinante con estas dos columnas, me da distinto de 0, rango 2. El rango de A', entonces, ¿cuánto vale? 2. 2 también. Más no puede valer porque A' es de 2 por 4. Así que el rango de A' vale 2 y es igual al rango de A, independientemente del valor que tome la columna de los términos independientes. Entonces, ahí está. Rango de A igual al rango de A'. El sistema es compatible. ¿Cuántas incógnitas tengo? 3. 3. 3. ¿Quiere decir que cómo es compatible determinado o indeterminado? Indeterminado. Indeterminado.
pero no me preocupa. Que sea indeterminado significa que a cada vector lo puedo generar con más de una solución, o sea, más de un juego de coeficientes. Y eso, cuando nosotros querramos establecer una base de un espacio vectorial, va a ser un problema. Pero mientras tanto, para establecer nada más que un conjunto de generadores, es suficiente. Yo sé que a un vector cualquiera, por ejemplo, el 3, 2, lo genero con más de una posibilidad, pero no pasa nada. Entonces, estos vectores constituyen un conjunto de generadores de R2. ¿Está bien? Profe, para que sea generador, entonces alfa, beta, y pueden tomar cualquier valor, pero el resultado de X tiene que ser el mismo. Claro, O en es, realidad, digamos, esperá, yo lo que necesito es que para cualquier XY, yo sí, encuentre alguna solución. Alfa, beta y gamma. Si esa solución es única, o si hay múltiples soluciones, no me preocupa. Lo importante es que haya alguna solución. En este caso, como el sistema para XY resulta compatible indeterminado, quiere decir que cuando vos le des valores, por ejemplo, que armes el vector 3, 2. Te va a quedar acá igual a 3, acá igual a 2. Buscás la solución y no vas a encontrar una única solución alfa, beta y gamma. Vas a encontrar infinitas soluciones. No importa. Vos podés generar al vector 3, 2. No hay una única manera, hay infinitas maneras. Pero con estos tres vectores vos generás al vector 3, 2 y generás a cualquiera. Entonces es un conjunto generador. bien. O sea, no Después, solamente, o sea, cualquier valor de X o cualquier valor de Y. a cualquier valor de X y de Y, yo lo puedo generar. No de una manera única, sino de infinitas maneras, pero lo puedo generar. Y eso es lo importante, por eso es generador. En cambio, cuando veamos base, vamos a ver que, además de querer generar el espacio, vamos a querer que los coeficientes con los que genero a partir de una base sean únicos. Y entonces, para que sean únicos, esas van a ser las coordenadas de un vector en esa base. ¿Está bien? Pero eso viene después. Le vamos pidiendo a cada cosa cada vez un poquitito más. Lo importante ahora es entender cuándo un conjunto de vectores es generador de un espacio y cuándo no. O sea, si este conjunto es generador, si yo le agrego un vector más, sigue siendo generador. Porque si con un subconjunto yo ya genero todo el espacio, agregándole otro más, sigo generando todo el espacio. ¿Bien? Bueno, la próxima clase vamos a trabajar con bases y dimensiones. Lo que sí, me quedó algo que me salteé acá. Cuando yo tengo dos vectores no nulos de un mismo espacio vectorial, ¿son linealmente dependientes? Sí, solo sí, uno es múltiplo lineal del otro. ¿Sí? Y eso es muy fácil de demostrar. A ver si está hecha la demostración acá. Bueno, no, acá está hecho el ejemplo, pero fíjense, si yo tengo U y B, dos vectores nada más y no nulos, armo la combinación lineal alfa por U más beta por B, igualada a 0, al vector nulo, perdón. Si son linealmente dependientes, ¿qué quiere decir? Que uno se forma a partir del otro. Sí, pero por definición, linealmente dependientes quiere decir que hay solución no nula, ¿no? Supongamos que la solución no nula es con alfa no nulo. Quiere decir que yo puedo despejar de acá al vector U y escribirlo como menos beta sobre alfa por el vector B. Y entonces uno es múltiplo lineal del otro. Y si en cambio el no nulo es beta, puedo despejar el vector B corta como menos alfa sobre beta por U. Quiere decir que cuando son linealmente dependientes es porque son proporcionales. Uno es múltiplo lineal del otro.
Y por otro lado, si son proporcionales, es porque U es igual a C por B. Como son vectores no nulos, C es distinto de 0. Entonces, puedo escribir U menos C por B igual a 0, vector nulo, perdón. Yo ya sé que C es distinto de 0. Y entonces acabo de escribir la combinación lineal de ellos dos igualada al vector nulo, con coeficientes no nulos, entonces son linealmente dependientes. O sea, si supongo linealmente dependientes, resulta que uno es múltiplo lineal del otro. Si supongo que uno es múltiplo lineal del otro, resulta que son linealmente dependientes. Por eso esto es un sí y solo sí. Linealmente dependiente es equivalente a que uno es múltiplo lineal del otro. Y entonces, cada vez que a mí me dan dos vectores así, donde yo veo que uno es múltiplo lineal del otro, porque este es igual a este por 2, estos vectores son linealmente dependientes. Y si yo tengo dudas, lo único que tengo que hacer es escribir B1 igual a C por B2. Y me fijo si existe C. Digo, 2 menos 1 igual a C por 4 menos 2. Eso quiere decir que 2 es igual a 4 por C y que menos 1 es igual a menos 2 por C. En ambos casos, C vale menos un medio y entonces son linealmente dependientes. Cuando dos vectores son proporcionales, quiere decir que esos dos vectores forman un conjunto linealmente dependiente. ¿Bien? Bueno, ya estamos en hora, así que suspendemos acá. La próxima clase, entonces, acuérdense, vamos a comenzar directamente con bases y dimensiones, con la última parte del apunte. Así que ya traten de completar la lectura. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno, bárbaro. En la semana voy preparando los PDF de las clases anteriores y si llego con esta también y se los voy subiendo al aula virtual. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bueno. Gracias.